Hola oyentes de Clan Nocturno, gracias por estar aquí. Dejen aquí abajo su nombre y desde qué parte del mundo nos hablan. Vamos a empezar a contar relatos en Jalisco. Ahora. Llevo años manejando tráiler por la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta, y esa carretera que cruza la sierra por San Sebastián del Oeste se me metió en la cabeza como un mapa aprendido a fuerza de repetición. Conozco cada curva cerrada, cada tramo sin barrera, cada punto donde el abismo se abre sin aviso. De día ya impone respeto, pero de noche se vuelve otra cosa, más traicionera, como si la montaña cambiara de carácter cuando no hay luz. Mi nombre es Aldo. Aquella noche no era la mejor para subir. Eso lo tenía claro desde que salí. Prefería evitar ese horario, pero la entrega venía con prisa y no había margen para retrasos. Desde los primeros kilómetros de ascenso, el clima empezó a ponerse raro, con un frío que no correspondía a la temporada y una neblina que iba creciendo poco a poco, como si se fuera acumulando en capas invisibles hasta cerrarlo todo. El motor del camión sonaba más forzado de lo habitual, mientras subía grave y constante, como si arrastrara más peso del que llevaba. Me vi obligado a bajar cambios seguido, cuidando no perder fuerza en las curvas más inclinadas. Por dentro, el vidrio empezaba a empañarse, obligándome a pasar la mano cada tanto para mantener un mínimo de visibilidad. La señal del celular se perdió por completo, dejándome con la sensación de estar aislado en medio de la nada. Algo en la neblina no se sentía normal. No era solo que estuviera espesa, se veía quieta, como suspendida, sin reaccionar al movimiento del camión ni al viento de la sierra. Esa inmovilidad me incomodó más de lo que esperaba, como si estuviera atravesando un espacio donde el aire no se comportaba como debía. Fue en uno de esos tramos donde lo vi. Al principio pensé que era una sombra mal definida, una forma que la neblina estaba armando por pura casualidad. Pero conforme me acerqué, la figura se volvió clara. Un hombre de pie en el acotamiento, completamente inmóvil, esperando. La imagen se me quedó grabada por lo fuera de lugar que resultaba. Llevaba ropa que no encajaba con la época, prendas gastadas, un sombrero viejo y algo que parecía una lámpara, aunque no estaba encendida. Había visto fotos antiguas de la zona, historias de las minas, y sin pensarlo mucho, lo identifiqué como alguien vestido como los mineros de antes. El gesto que hizo fue simple, casi automático, levantando ligeramente la mano como pidiendo aventón. Sentí una incomodidad inmediata, algo que no supe explicar en ese momento. Aún así, ignorarlo en medio de la sierra, con ese frío y esa neblina, me pareció peor. Reduje la velocidad y detuve el camión con cierta duda, tratando de convencerme de que no había nada extraño. Subió sin dificultad, sin decir nada, sin mirarme directamente. No hubo agradecimiento ni intento de conversación. Lo que más me llamó la atención fue el olor a tierra húmeda que entró con él, fuerte, pero no desagradable, como si viniera de un lugar cerrado durante mucho tiempo. Su ropa no parecía un disfraz ni algo improvisado. Tenía el desgaste natural de algo antiguo de verdad. Tampoco hizo ruido al moverse, ni al subir, ni al acomodarse. Retomé la marcha intentando concentrarme en la carretera, pero el ambiente dentro de la cabina cambió por completo. El silencio ya no era solo falta de palabras, se volvió denso, incómodo, como si ocupara espacio. Seguí manejando, repitiéndome que era solo un pasajero extraño en una noche complicada, pero con una sensación persistente de que algo no estaba bien desde el momento en que lo dejé subir. Seguí manejando con la vista fija en la carretera, intentando ignorar la presencia a mi lado, pero era imposible no percibirla. El hombre no se movía en absoluto, mantenía la mirada al frente como si conociera cada tramo antes de que apareciera. De reojo, empecé a observar detalles, las manos manchadas, como impregnadas de tierra vieja, la tela endurecida de la ropa, la postura rígida, sin ningún gesto que delatara cansancio o frío. La primera vez que levantó el brazo fue en una curva cerrada, de esas donde uno reduce casi por instinto. Lo hizo despacio, sin apuro, y señaló hacia el vacío del lado derecho. No reaccioné de inmediato.
Pensé que tal vez quería que me detuviera o que había visto algo en la orilla. Seguí avanzando sin darle importancia, concentrado en no salirme del carril. Unos minutos después, repitió el gesto en otra curva. Esta vez me ganó la curiosidad. Bajé un poco la velocidad y no en un movimiento rápido, miré hacia abajo. Alcancé a ver un coche destrozado en el fondo del barranco. No era algo fuera de lo común en esa carretera, pero algo en la escena me hizo dudar. La posición del vehículo parecía reciente, como si la caída hubiera sido hace poco. Intenté acomodar la idea en mi cabeza. Pensé que quizá el accidente había ocurrido horas antes, que por la neblina no se veía desde arriba en condiciones normales. También consideré que tal vez yo mismo no había prestado atención en viajes anteriores. Me obligué a creer que era una coincidencia, nada más que eso. El problema fue que el patrón no se detuvo. En la siguiente curva peligrosa, volvió a señalar. Y otra vez, al mirar, había algo abajo. Otro vehículo, distinto al anterior, también destruido. No parecía viejo, ni abandonado desde hace tiempo. La escena tenía una frescura inquietante, como si acabara de suceder. La sensación empezó a cambiar dentro de mí. Ya no era simple curiosidad. Cada vez que levantaba el brazo, sentía una presión en el pecho, como si supiera de antemano lo que iba a encontrar. Traté de dejar de mirar, de mantener la vista al frente sin desviarme. Pero la necesidad de confirmar era más fuerte que la voluntad de ignorarlo. Pasamos por varios puntos más, y en cada uno había algo nuevo en el fondo. Camionetas, autos compactos, incluso algo que parecía una unidad más grande. Lo que más me perturbó fue reconocer uno de los tramos. Había pasado por ahí días antes, con buena visibilidad, y recordaba claramente que no había nada. Esa certeza me sacó cualquier explicación lógica que estaba intentando sostener. El silencio del hombre se volvió insoportable. Ya no lo sentía como un pasajero, sino como alguien que estaba mostrándome algo de forma intencional, casi como si siguiera un orden que solo él entendía. Seguí manejando con las manos tensas sobre el volante, intentando convencerme de que todo tenía una explicación, pero por dentro el miedo ya había empezado a instalarse de una forma que no podía controlar. Algo dentro de mí se quebró en ese punto. Ya no podía seguir fingiendo que todo tenía una explicación lógica. Dejé de mirar solo la carretera y empecé a vigilarlo de reojo, esperando cualquier señal que lo hiciera parecer una persona normal, cualquier gesto que me devolviera un poco de control sobre la situación. El ambiente dentro de la cabina cambió sin que pudiera precisar el momento exacto. El aire se sentía más pesado, como si costara trabajo respirarlo. El sonido del motor, que siempre había sido una referencia constante, empezó a percibirse lejano, apagado, como si viniera de otro lugar. Hasta el tiempo comenzó a sentirse extraño, con segundos que parecían alargarse más de lo normal. En una curva larga, distinta a las anteriores, ocurrió algo que me dejó sin reacción. El hombre se movió por primera vez de una forma diferente. Giró la cabeza lentamente hacia mí, sin prisa, como si hubiera estado esperando ese momento desde que subió. Lo que vi en sus ojos no lo puedo acomodar en nada que haya conocido antes. No eran solo extraños, ni apagados, ni vacíos. Era algo que no encajaba con la idea de unos ojos humanos. Sentí un golpe en el estómago, una mezcla de miedo y confusión que me dejó rígido por unos segundos. Sin apartar la mirada, levantó el brazo otra vez. Esperé que señalara hacia el abismo, como antes, pero no lo hizo. Su mano se dirigió directamente hacia el tablero, hacia el velocímetro. La aguja empezó a subir sola. Al principio pensé que era una falla mecánica. Reaccioné como siempre lo haría. Pisé el freno con fuerza. Intenté bajar la velocidad reduciendo cambios. Ajusté el volante para mantener el control en la bajada. Nada respondió. El camión siguió acelerando como si no hubiera forma de detenerlo. La bajada se volvió una trampa. Sentí el volante vibrar bajo mis manos, cada vez con más intensidad. La respiración se me volvió corta, irregular. Las manos me temblaban, pero no podía soltarlas. Todo mi cuerpo reaccionaba al miedo,
pero al mismo tiempo seguía intentando hacer lo que sabía que debía hacer, aunque no sirviera de nada. Mientras luchaba por controlar el camión, lo volví a mirar. Su rostro ya no se veía igual. Perdía forma poco a poco, como si lo que estaba viendo no pudiera mantenerse estable. La expresión se deformaba de una manera que no logro describir con claridad, como si algo estuviera empujando desde adentro, tratando de salir. La última curva apareció frente a mí demasiado rápido. Supe en ese instante que no iba a lograr tomarla. No hubo margen para corregir, ni espacio para intentar otra maniobra. Lo último que alcancé a percibir, justo antes de que todo se fuera a negro, fue su cara completamente transformada, con una expresión que no parecía de sorpresa ni de reacción, sino de alguien que ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Lo primero que percibí fue el sonido, como si viniera desde muy lejos, mezclado con un zumbido constante que no lograba ubicar. Después apareció la luz, fuerte, blanca, obligándome a cerrar los ojos por reflejo. Intenté moverme y el cuerpo no respondió como esperaba. Había un peso extraño en cada intento, acompañado de un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. La conciencia regresó a fragmentos, sin orden claro, imágenes sueltas de la carretera, la neblina, el tablero, todo mezclado con momentos en los que no sabía dónde estaba. El dolor se hizo más definido con el paso de las horas, instalado en el pecho, en las piernas, en los brazos. Cada respiración se sentía trabajosa, como si el cuerpo estuviera recordándome a cada instante que algo había salido muy mal. Con el tiempo, entendí lo básico. Me explicaron que había sufrido un accidente en la sierra, en uno de los tramos más peligrosos del camino hacia Puerto Vallarta. La caída había sido considerable y el camión quedó completamente destruido en el fondo de un barranco. Lo que más repetían era que había sido una suerte que siguiera con vida, que en casos así casi nadie salía. La versión oficial era sencilla: pérdida de control en una curva. Nadie cuestionó más allá de eso. Tampoco me sentí capaz de contar lo que recordaba con claridad. Preferí guardar silencio y escuchar, entre enfermeros, otros pacientes y algunos conocidos que pasaron a verme. Empecé a juntar comentarios sueltos sobre ese tramo de la carretera. Algunos mencionaban historias viejas de la zona, cosas que se decían entre conductores y gente de los pueblos cercanos a San Sebastián del Oeste. Se hablaba de un hombre ligado a las antiguas minas, alguien que había muerto en circunstancias violentas hace mucho tiempo. Según esos relatos, había quienes aseguraban haber visto una figura en la carretera, especialmente en noches de neblina, siempre en los mismos puntos donde ocurrían accidentes. Nada de eso tenía confirmación real, pero las coincidencias eran difíciles de ignorar. Desde que salí del hospital, dejé el trabajo en la carretera. Evito las rutas de sierra. Me incomoda la neblina más de lo que puedo explicar, y el silencio prolongado me pone en alerta sin motivo aparente. Hay noches en las que vuelvo a ese lugar mientras duermo. La misma curva, el mismo descenso, el mismo asiento a mi lado ocupado por esa figura inmóvil. En esos momentos, la sensación es clara, como si todo siguiera en curso y aquello no hubiera terminado, como si solo hubiera sido mi turno esa vez. La idea me pareció buena en ese momento. Pensé que a mi hija le haría ilusión tener algo nuevo, algo que no fuera improvisado con trapos o retazos viejos. Liliana casi no tenía juguetes, y verla entretenerse con cualquier cosa siempre me dejaba una sensación difícil de explicar. Por eso, cuando vi aquella muñeca flotando en el lago de Chapala, lo primero que se me vino a la cabeza fue llevársela. No lo pensé demasiado. Me movió algo sencillo, casi automático. No imaginaba que esa decisión venía acompañada de algo más. Me llamo Jonatas, y toda mi vida la he pasado en la orilla del lago. La rutina es lo único que se mantiene firme desde que mi esposa murió. Antes de que amanezca, el frío se mete en los huesos de una forma que ya conozco bien. El aire huele a humedad y a algo antiguo,
como si el lago guardara cosas que nadie alcanza a ver. Preparo café en el fogón, de ese que queda fuerte y amargo, y salgo con lo necesario para la pesca. El sonido de los remos golpeando el agua es constante, casi tranquilizador, como si marcara el ritmo de algo que no cambia. En casa se queda Liliana con mi madre, Dalila. La niña pasa el día con ella mientras yo trabajo. Nuestra casa es sencilla, de paredes gastadas y muebles que ya llevan años con nosotros. Todo está acomodado de forma práctica, sin adornos innecesarios. Mi madre mantiene ciertas costumbres que aprendió desde joven. Rezos en voz baja, cuidado con lo que entra a la casa, respeto por lugares que otros prefieren evitar. Yo crecí escuchando esas cosas, pero con el tiempo dejé de darles importancia. Desde el lago siempre se alcanza a ver la isla de Mezcala. No es algo que uno esté pensando todo el tiempo, pero está ahí como parte del paisaje. Se sabe que tiene historia, que hubo conflictos y que en otro tiempo sirvió para encerrar gente. Los más viejos hablan de eso con cierta reserva, como si no fuera un tema para comentar demasiado. Para mí, siempre fue solo una referencia en el horizonte, un punto fijo que ayudaba a orientarse. Aquella mañana parecía igual a cualquier otra. El agua estaba tranquila, con ese movimiento lento que engaña sobre su profundidad. Mientras revisaba las redes, algo llamó mi atención a cierta distancia. No era grande ni se movía como lo hacen los restos de madera o basura que a veces flotan. Me acerqué remando despacio hasta que pude distinguirlo mejor. Era una muñeca. La levanté con cuidado, más por curiosidad que por otra cosa. Estaba mojada, pero no como esperaría de algo que lleva mucho tiempo en el agua. La tela estaba desgastada, sí, y las costuras eran torpes, hechas a mano, pero no se deshacía al tocarla. Tenía el rostro casi borrado, apenas se distinguían los ojos. Lo que me llamó la atención fue que no olía a podrido ni a humedad vieja. Era como si hubiera llegado ahí hacía poco, aunque no había nadie cerca. La guardé sin darle más vueltas. Mientras remaba de regreso, pensé en Liliana. Imaginé que la recibiría con una sonrisa, que la llevaría de un lado a otro como hacía con las cosas que le gustaban. No era una muñeca bonita, pero era algo diferente. Eso me bastó para convencerme de que había hecho lo correcto. Al llegar a casa, le mostré lo que había encontrado. La reacción no fue la que esperaba. Liliana se quedó quieta, sin acercarse. Luego se hizo hacia atrás, como si la muñeca le causara rechazo. Su cara cambió y dijo que no la quería, que eso no era bueno. Mi madre, al verla, se quedó en silencio unos segundos más de lo normal. Después insinuó que no era buena idea traer cosas del lago, menos de esa zona. No discutí, pero tampoco hice caso. Dejé la muñeca sobre un mueble en la sala, pensando que con el tiempo la niña cambiaría de opinión. Desde ese día, la muñeca se quedó ahí, sin que nadie la tocara. Cada vez que pasaba por la sala, había algo que no terminaba de sentirse bien. No era miedo, no exactamente. Más bien una incomodidad leve, difícil de justificar. La casa seguía siendo la misma, pero había momentos en los que parecía que ese objeto no encajaba, como si no perteneciera a ese lugar, aunque estuviera a la vista de todos. La primera vez que lo escuché fue en una madrugada tranquila, de esas en las que el lago parece detenido. Había salido antes de que clareara como de costumbre y ya estaba lejos de la orilla cuando el sonido apareció. No fue inmediato ni claro. Al principio pensé que era el agua golpeando el casco de forma irregular, algo normal cuando cambia el viento. Al prestar más atención, el sonido se volvió distinto. No seguía un ritmo constante como las olas. Eran golpes secos, separados, como pasos. Venían de distintos lados, a veces cerca, a veces más lejos, sin un patrón fijo. Remé más despacio para escuchar mejor. En ese momento fue cuando sentí algo raro en el estómago, una incomodidad que no tenía explicación clara. Intenté buscarle sentido. Pensé en aves grandes tocando la superficie, en peces saltando en grupo, incluso en algún eco extraño del movimiento del agua contra otras embarcaciones. Ninguna de esas ideas encajaba del todo. El sonido seguía ahí rodeándome, como si varias cosas se movieran al mismo tiempo,
pero sin que pudiera ver absolutamente nada. Me detuve por completo. El bote quedó quieto, apenas balanceándose. El ruido continuó. Eso fue lo que más me inquietó. No dependía de mi movimiento, no venía de mí. Miré alrededor con calma, tratando de no alterarme. El lago estaba vacío. No había otras lanchas, ni aves, ni señales de actividad. Solo el sonido persistente de esos pasos sobre el agua. Aquella vez regresé más temprano de lo habitual. No lo comenté en casa. Me pareció algo que podía tener una explicación que no había encontrado en el momento. Sin embargo, al día siguiente, cuando volví a salir, el sonido regresó. Y luego otra vez, siempre en la misma zona, cerca de donde se alcanza a ver la isla de Mezcala. Con cada noche, la sensación cambió. Ya no era solo escuchar. Empezó a sentirse como si hubiera algo alrededor, algo que se movía siguiendo el bote. No se acercaba lo suficiente como para tocarlo, pero tampoco se alejaba. La impresión era clara. No estaba solo. Eso hizo que empezara a mirar constantemente por encima del hombro, a tensar el cuerpo sin darme cuenta. Dormir también se volvió distinto. El cansancio estaba ahí, pero el descanso no era igual. Me despertaba con facilidad, atento a cualquier ruido, como si esperara volver a escuchar lo mismo dentro de la casa. No sucedía, pero la sensación se quedaba. Algo no terminaba de encajar desde que había recogido esa muñeca. En casa, Liliana dejó de pasar por la sala sin motivo. Prefería quedarse en la cocina o cerca de mi madre. Cuando se le preguntaba por qué evitaba ese espacio, daba respuestas cortas, pero insistía en que la muñeca no estaba sola. Mi madre no decía mucho, pero su forma de mirar el objeto era suficiente para entender que no le gustaba tenerlo ahí. Según ella, esas cosas traen consigo lo que no se ve, especialmente si vienen de ciertos lugares. Cada vez que pasaba frente al mueble donde la dejé, notaba esa misma incomodidad del primer día, solo que más marcada. No era miedo directo, era otra cosa, como si hubiera tomado una decisión equivocada y todavía no quisiera aceptarlo. Parte de mí seguía buscando una explicación lógica para todo, pero otra parte empezaba a reconocer que lo que estaba ocurriendo no se resolvía tan fácil. El viento empezó a levantarse desde la tarde, pero entrada la noche ya golpeaba la casa con una fuerza poco común. La lluvia caía pesada, constante, y el sonido contra el techo de lámina llenaba todo el espacio. La madera crujía en algunos puntos, como si la estructura estuviera cediendo poco a poco. Ese tipo de tormentas no eran raras en la zona, pero esa tenía algo distinto. Se sentía más cerrada, como si el aire mismo pesara. Me acosté temprano, más por cansancio que por tranquilidad. El cuerpo pedía descanso, pero la mente seguía activa. Tardé en quedarme dormido. No sé cuánto tiempo pasó antes de despertar de golpe, con esa sensación de que algo no está bien, aunque no sepas exactamente qué es. El ruido de la lluvia seguía ahí, igual de fuerte. Entre ese sonido empecé a notar algo más. Al principio pensé que era el viento cambiando de dirección, colándose por algún espacio, pero no era eso. Había un ritmo distinto, algo que no encajaba con el resto del ruido. Me quedé inmóvil, tratando de distinguirlo mejor. Fue entonces cuando lo escuché con claridad. Eran voces, muchas. No venían de dentro de la casa, venían de afuera. No hablaban de forma separada, sino al mismo tiempo, superpuestas, como si todas dijeran lo mismo sin coordinarse del todo. No reconocí ninguna voz en particular. No había tonos familiares, ni edades claras, solo un conjunto. El mensaje se fue formando poco a poco hasta que dejó de ser confuso. Pedían lo mismo. Repetían una frase con insistencia, con una carga que no parecía humana. No era un grito ni un susurro débil. Era algo intermedio, sostenido, como si llevaran mucho tiempo intentando decirlo. La sensación que me provocó fue difícil de describir. No era solo miedo, era presión. Mi primer impulso fue quedarme quieto. Pensé que podía ser gente resguardándose de la tormenta,
que tal vez alguien había llegado desde el lago o desde otra parte del pueblo. Intenté encajar esa idea, pero no duró mucho. Había demasiadas voces, y ninguna se distinguía por encima de las otras. Me incorporé despacio, cuidando de no hacer ruido. Cada movimiento se sentía más pesado de lo normal. Al avanzar hacia la ventana, esa sensación que ya había experimentado en el lago volvió a aparecer. No era solo que hubiera algo afuera, era la certeza de estar rodeado, como si esas voces no vinieran de un punto fijo, sino de varios al mismo tiempo. Extendí la mano hacia la cortina con cierta duda. En el momento exacto en que mis dedos tocaron la tela, todo se detuvo. Las voces desaparecieron por completo. No se alejaron, no se desvanecieron poco a poco, simplemente dejaron de estar. El silencio que quedó fue más incómodo que el ruido anterior. Aún así, aparté la cortina y miré hacia afuera. La lluvia seguía cayendo con la misma intensidad. El viento movía lo poco que había alrededor. No había nadie, ni una silueta, ni un movimiento fuera de lo normal. Nada que justificara lo que acababa de escuchar. Permanecí ahí unos segundos más, esperando alguna señal, pero no ocurrió nada. Regresé a la cama sin encender ninguna luz. El sueño ya no volvió. Me quedé despierto, escuchando únicamente la tormenta, tratando de ordenar lo que había pasado. En ese punto ya no estaba buscando explicaciones simples. Algo se había roto. La idea de que todo tenía una causa lógica dejó de sostenerse como antes. La sensación que quedó no fue alivio. Tampoco fue sorpresa. Fue algo más claro. La certeza de que aquello no había terminado. De que lo que escuché no fue un error ni una confusión. Y de que, de alguna manera, tenía relación con lo que había traído del lago. La mañana siguiente llegó pesada, como si no hubiera dormido en absoluto. No dije nada en casa, ni a mi madre ni a la niña. Solo tomé la muñeca del lugar donde llevaba días sin moverse. No hubo duda en ese momento, tampoco rabia ni miedo como tal. Era más bien una necesidad clara de sacarla de ahí, como si mantenerla dentro de la casa fuera sostener algo que ya se había salido de control. Salí hacia el lago de Chapala sin seguir la rutina habitual. No preparé nada extra ni revisé con cuidado las redes. El trayecto se sintió distinto desde el inicio. El agua estaba demasiado quieta. No había ese movimiento leve que siempre acompaña el amanecer. Incluso el sonido del remo parecía apagado, como si no quisiera romper el silencio. Mientras avanzaba, la isla de Mezcala se veía más cercana de lo normal. No sabría explicar por qué, pero la distancia no se sentía igual. Me detuve a una distancia prudente, sin intención de acercarme más. Saqué la muñeca y la sostuve por unos segundos. Fue la primera vez que la miré con detenimiento, sin prisa. Las costuras no coincidían con la apariencia general. Parecían más firmes, menos desgastadas que el resto de la tela. El cuerpo estaba húmedo, pero no como algo que viene del lago. Había una sensación diferente al tacto, algo más denso, como si la humedad no fuera solo agua. No tenía un olor fuerte, pero tampoco era limpio. Me incomodó sostenerla más tiempo del necesario. Sin pensarlo demasiado, la dejé caer. No hubo impulso fuerte, solo un movimiento suficiente para soltarla. La muñeca tocó la superficie y comenzó a hundirse lentamente, sin girar, sin desviarse. Me quedé observando hasta que desapareció por completo. En ese momento, todo pareció quedarse en calma. El lago volvió a ser lo que siempre había sido. Esa sensación duró poco. En la madrugada siguiente, al volver a salir, el sonido regresó. No fue igual que antes. Era más claro, más cercano. Los pasos sobre el agua aparecieron de nuevo, pero esta vez no se mantuvieron alrededor del bote. Se movían detrás, siguiendo el mismo trayecto. La diferencia fue suficiente para entender que algo había cambiado. Hay noches en las que todo parece normal. El lago en silencio, el trabajo sin interrupciones, la mente tranquila por unas horas. Pero en cuanto empiezo a pensar que todo quedó atrás, el sonido vuelve. Los pasos regresan, a veces lejanos,
a veces demasiado cerca. Y en esos momentos queda claro que deshacerme de la muñeca no fue lo mismo que deshacerme de lo que venía con ella. Entramos en ese lugar por una recomendación vaga, de esas que la gente da bajando la voz y cambiando de tema rápido. Un señor en una tienda, en las afueras de Zapotlán el Grande, mencionó el sanatorio como si fuera algo que todos conocían, pero nadie quería explicar. Solo dijo que llevaba años abandonado y que antes lo atendían monjas durante las épocas de la tuberculosis. La forma en que evitó dar detalles fue lo que terminó de convencernos. Me llamo Aquiles. Junto con mis amigos Hilda y Nicolás, me encanta explorar espacios urbanos olvidados, pero llenos de historia. Me gusta la adrenalina de entrar a esos lugares, ¿sabes? Es una sensación difícil de explicar para quien no disfruta este tipo de cosas. He estado en muchos sitios, no voy a mentir, y en más de uno parecía que había algo más que solo cosas viejas, ruinas y moho. Pero en ese sanatorio fue distinto, porque tuvimos la certeza de que había algo invisible ahí con nosotros. Salimos temprano, pero el camino se fue alargando más de lo esperado. La carretera pavimentada se convirtió en terracería, y poco a poco, las casas fueron desapareciendo hasta quedar solo parcelas abiertas y cercas viejas. El paisaje era seco, con ese tono amarillento típico de algunas zonas de Jalisco, y el silencio empezó a hacerse más presente conforme avanzábamos. Se sentía como alejarse de algo familiar, como si estuviéramos cruzando un límite que no estaba marcado en ningún mapa. El sanatorio apareció cuando la luz del día ya comenzaba a bajar. No fue una llegada dramática, más bien gradual. Primero vimos la silueta entre la vegetación crecida, luego la estructura completa, deteriorada pero aún en pie. La entrada estaba invadida por hierbas altas y el portón, oxidado, estaba medio caído, como si alguien hubiera pasado forzándolo hace años. La luz dorada del atardecer apenas alcanzaba a iluminar la fachada y eso hacía que las ventanas se vieran completamente negras. Algo que me llamó la atención desde el inicio fue el silencio. No había viento moviendo las plantas, ni insectos, ni siquiera el sonido lejano de algún animal. Era un silencio denso, incómodo. Sentí una ligera presión en el pecho, algo muy leve, como cuando el aire está más pesado de lo normal. No le di importancia en ese momento. Pensé que era por el polvo o simplemente sugestión. Hilda reaccionó distinto. Desde que bajamos del coche se notaba inquieta. Movía el escapulario entre los dedos de forma constante, como si lo hiciera sin darse cuenta. En un momento, comentó que tenía la sensación de que alguien nos estaba viendo, aunque no había nadie alrededor. No lo dijo en tono dramático, sino más bien confundido, como si no entendiera por qué se sentía así. Eso me incomodó más de lo que quise admitir. Nicolás, por su parte, se quedó observando la estructura antes de entrar. Se fijó en las ventanas, en lo oscuras que eran incluso con la luz directa del atardecer. Dijo que no era normal que el interior se viera tan cerrado desde fuera, como si la luz no lograra penetrar. También mencionó que algunas sombras no coincidían con la forma de los marcos, pero en ese momento sonó más a una observación técnica que a otra cosa. Entramos con linternas y el equipo básico que siempre llevábamos. El interior nos recibió con un olor seco, a polvo acumulado pero mezclado con algo más difícil de identificar, algo ligeramente orgánico. Los pasillos eran largos, con camas metálicas alineadas en algunas salas abiertas. Había sábanas viejas, endurecidas por el tiempo, y objetos pequeños abandonados, como si la gente hubiera salido con prisa. Todo estaba cubierto por una capa uniforme de desgaste, pero no completamente destruido. A medida que avanzábamos, la temperatura se sentía distinta. El aire era más pesado, menos fácil de respirar, aunque no al punto de ser alarmante. Hilda volvió a insistir en que el lugar no se sentía vacío, y esta vez no supe cómo responderle. Nicolás empezó a notar que algunas sombras dentro de las habitaciones parecían desfasadas.
como si no correspondieran exactamente a los objetos que las generaban. Traté de explicarlo como un efecto de las linternas y las superficies irregulares, pero ya no sonaba tan convincente ni siquiera para mí. Aún así, decidimos seguir adelante, con más cuidado que antes, en silencio, atentos a cualquier detalle que antes habríamos ignorado. Nos fuimos internando más en el edificio, dejando atrás las áreas abiertas donde todavía entraba algo de luz. Los pasillos se volvieron más estrechos y uniformes, como si todos llevaran al mismo lugar. Había puertas entreabiertas, otras cerradas y algunas arrancadas de sus bisagras. La sensación de orientación empezó a fallar poco a poco, aunque tratábamos de no decirlo en voz alta. En uno de esos corredores, Hilda se detuvo de golpe. Su reacción fue tan brusca que hizo que los tres nos quedáramos en silencio. Dijo que había visto a alguien al fondo, cruzando lentamente de un lado a otro. Describió una figura con hábito, algo antiguo, más parecido al uniforme de una enfermera religiosa de otra época. Cuando enfocamos las linternas hacia donde señalaba, no había absolutamente nada. El pasillo estaba vacío, sin ningún lugar donde alguien pudiera ocultarse. El ambiente cambió después de eso. Hilda ya no caminaba igual. Se mantenía más cerca de nosotros, mirando constantemente hacia atrás. Se notaba que no había sido una impresión pasajera. Lo que más me inquietó fue que no intentó exagerar lo que vio ni convencer a nadie. Solo lo mencionó como un hecho, como si le costara entenderlo incluso a ella misma. Mientras avanzábamos, Nicolás empezó a fijarse en algo distinto. No dijo mucho al principio, pero se detenía en las entradas de los cuartos, observando con más cuidado. Después comentó que las sombras no estaban completamente quietas. Según él, había una especie de movimiento mínimo, como una variación muy leve que no dependía de nuestras linternas. Era una observación difícil de comprobar, pero cuando me detuve a mirar, entendí a qué se refería. No era un cambio claro, era más bien una sensación de que algo ocupaba esos espacios. Seguimos avanzando con más tensión que antes, hasta que encontramos una sala que no se parecía a las demás. La entrada estaba parcialmente bloqueada por estructuras viejas y al entrar se sentía más cerrada, más pesada. Las ventanas no dejaban pasar la luz porque estaban cubiertas con placas colgadas, alineadas de forma irregular. Al acercarnos, entendimos que eran radiografías antiguas. Al iluminar las placas con las linternas, las imágenes se hicieron visibles. Eran pulmones deteriorados, con manchas oscuras extendiéndose por toda la superficie, huesos frágiles, estructuras deformadas por la enfermedad. No hacía falta saber mucho de medicina para entender que esos pacientes estaban en condiciones muy graves. La cantidad de placas sugería que ese lugar había estado lleno de gente enferma durante mucho tiempo. El primer sonido llegó sin aviso. Fue una tos seca, corta, que resonó en la sala como si hubiera rebotado en las paredes. Nos quedamos quietos, tratando de identificar de dónde había venido. No parecía cercana, pero tampoco lejana. Era como si hubiera ocurrido en el mismo espacio donde estábamos. Después vino otra, y luego otra más. Las pausas entre cada sonido eran irregulares, pero cada vez resultaban más difíciles de ignorar. No había pasos, no había movimiento visible, solo esas tosidas que empezaban a multiplicarse lentamente. Lo más inquietante era que no provenían de un punto específico. Se sentían distribuidas, como si el aire mismo las estuviera produciendo. Dirigí la linterna más cerca de una de las placas, tratando de entender mejor lo que estábamos viendo. La luz atravesó la imagen y por un instante creí que era mi vista la que fallaba. Las manchas oscuras en los pulmones parecieron moverse, apenas como una vibración leve. Parpadeé varias veces, ajusté el ángulo, pero la sensación no desapareció. Al enfocar otra placa, el mismo efecto se repitió, esta vez más claro. Las áreas opacas no estaban fijas, se expandían y se contraían con una lentitud irregular, como si imitaran un ritmo respiratorio. No era un movimiento brusco ni evidente, pero lo suficiente para que resultara imposible ignorarlo. Sentí un frío seco recorrerme la espalda,
algo muy distinto al calor pesado del lugar. Las tosidas aumentaron en ese momento. Ya no eran sonidos aislados, se superponían, venían de distintos puntos, algunas más profundas, otras más débiles. No había forma de ubicarlas, era como estar en medio de un grupo invisible. El eco del cuarto las hacía rebotar, pero no lograba ocultar que había demasiadas para ser un simple fenómeno acústico. El aire empezó a cambiar de forma clara. Respirar se volvió más difícil, como si cada inhalación trajera menos oxígeno. Noté una presión en el pecho, más intensa que antes, y un leve ardor en la garganta. Traté de mantener la calma, convencido de que podía ser polvo acumulado o algún tipo de irritante en el ambiente, pero esa explicación se volvió insuficiente muy rápido. Hilda fue la primera en quebrarse. Su respiración se volvió irregular y empezó a toser con fuerza, sin poder detenerse. No era una tos normal, tenía algo desesperado, como si su cuerpo intentara expulsar algo que no podía. Se inclinó ligeramente hacia adelante, llevándose la mano al pecho. Verla así hizo que todo lo que intentaba racionalizar se viniera abajo. Nicolás intentó decir algo, pero apenas logró emitir un sonido incompleto. Su respiración también empezó a fallar, más contenida pero igual de preocupante. Se llevó la mano al cuello, como si el aire no le alcanzara. En ese momento entendí que no era una reacción individual. Algo nos estaba afectando a los tres al mismo tiempo. La idea llegó sin que la buscara. No era solo el lugar, ni las sombras, ni las placas. Era todo junto. El ambiente, los objetos, el aire, todo estaba cargado con algo que no se había ido. Las imágenes no eran solo registros médicos. Se sentían activas, como si conservaran lo que habían capturado. La enfermedad no había desaparecido. Había quedado ahí, adherida a todo. Intentamos salir casi al mismo tiempo, sin necesidad de decirlo. El movimiento fue torpe, desorganizado. El pasillo por el que habíamos entrado parecía más largo, menos claro. Respirar exigía esfuerzo, y cada paso se volvía más pesado. La tos ya no venía solo del entorno, salía de nosotros, seca, insistente, marcando el ritmo de una huida en la que lo único claro era que algo seguía muy cerca. Avanzamos como pudimos, apoyándonos en las paredes, intentando recordar el camino por el que habíamos entrado. La orientación ya no era confiable. Los pasillos parecían repetirse, y la luz de las linternas no alcanzaba a despejar la sensación de encierro. Aún así, seguimos moviéndonos, más por instinto que por certeza, con la respiración cortada y el pecho ardiendo. En algún punto, una abertura más amplia apareció frente a nosotros. No la reconocí de inmediato, pero la luz natural filtrándose desde fuera fue suficiente para entender que era la salida. Cruzamos ese umbral casi cayendo, sin coordinación, como si el cuerpo hubiera dejado de responder de forma normal. El contacto con el aire exterior fue brusco. Caí de rodillas sobre la tierra seca, tosiendo con fuerza, tratando de llenar los pulmones otra vez. El aire se sentía distinto, más limpio, pero mi cuerpo tardó en reaccionar. La tos no se detenía de inmediato, y cada intento de respirar parecía incompleto. Poco a poco, la intensidad fue bajando. La presión en el pecho empezó a ceder, y el ardor en la garganta disminuyó. La respiración regresó de forma irregular al principio, luego más estable. No fue un alivio total, más bien una transición lenta hacia algo soportable. Ninguno de los tres dijo nada durante varios minutos. Permanecimos ahí sentados o inclinados, evitando mirarnos directamente. Había una especie de acuerdo silencioso en no hablar de lo que acababa de pasar. El estado en el que estábamos no era solo físico, también había algo más difícil de identificar, como si todos estuviéramos procesando lo mismo sin poder nombrarlo. Al levantar la vista, el entorno se veía extraño en su normalidad. El mismo paisaje seco, la misma luz bajando en el horizonte, pero todo parecía demasiado tranquilo en comparación con lo que habíamos dejado atrás. Ese contraste fue lo que más me inquietó. No había ninguna señal visible de lo que había ocurrido dentro. Mientras recuperaba el aliento,
Noté que algo no terminaba de irse. La respiración ya era funcional, pero no completamente ligera. Había una leve resistencia, casi imperceptible, que no correspondía con el aire limpio del exterior. No supe si atribuirlo al esfuerzo o a otra cosa. La idea de que algo pudiera haber salido con nosotros no me pareció absurda en ese momento. Nos fuimos de ahí sin mirar atrás, con la certeza de que ese lugar no estaba vacío, y con la sensación incómoda de que quizá nunca lo estuvo, ni siquiera cuando salimos. El camino hacia Talpa de Allende, en Jalisco, siempre ha sido pesado, pero ese año se sentía distinto, como si cada paso cargara algo más que cansancio. Desde que salí con la manda, rodeado de gente que caminaba por fe, promesas o culpas, entendí que no era el único que llevaba algo atorado por dentro. El santuario estaba lejos todavía, metido entre cerros y polvo, pero todos avanzábamos con la misma idea fija: llegar, sin importar cuánto doliera. Meses antes, en mi casa, el ambiente era otro tipo de infierno. Mi mamá apenas hablaba. Pasaba horas sentada con un rosario entre las manos, mirando el piso como si ahí pudiera encontrar una solución. La deuda con el banco ya no era una amenaza, era algo que se sentía encima, como si en cualquier momento fueran a tocar la puerta para sacarnos. Las noches se hicieron largas, llenas de cuentas que no daban y pensamientos que no dejaban descansar. Me pesaba no poder hacer nada. No soy de ir a misa seguido ni de hablar de fe como otros, pero en ese momento hice lo único que se me ocurrió. Le prometí a la Virgen que caminaría hasta Talpa si nos dejaba conservar la casa. No pedí más, solo eso. Fue algo sencillo, dicho en voz baja, sin testigos, pero lo sentí serio. Días después apareció lo de la herencia de un tío abuelo que casi nadie recordaba. El dinero alcanzó justo para pagar la deuda. No sobró nada, pero tampoco faltó. Desde entonces se me quedó la idea de que había hecho un trato, aunque nadie más lo viera así. No era solo agradecimiento, era una especie de obligación que me apretaba el pecho. Por eso, cuando llegó el tiempo de la peregrinación, no dudé en unirme a una manda que salía desde un pueblo cercano. Sabía que tenía que cumplir y quería hacerlo bien, sin atajos. El camino empezó tranquilo, dentro de lo que cabe. Había gente de todo tipo, señores con sombrero que caminaban en silencio, mujeres cargando mochilas pesadas, jóvenes ayudando a los más grandes. Muchos llevaban veladoras envueltas en plástico para que no se rompieran. En los descansos, algunos rezaban en grupo, otros apenas se sentaban a revisar sus pies llenos de ampollas. El olor a pomadas, alcohol y sudor se mezclaba con el polvo del camino. Nadie se quejaba demasiado. A diferencia de otros, yo evitaba quedarme mucho tiempo parado. Sentía que si me detenía demasiado estaba fallando. Caminaba con la cabeza baja, pensando en mi mamá, en la casa, en lo que había pasado. El cansancio empezó a acumularse más rápido de lo que esperaba. Los pies ardían. La espalda dolía, pero no quería aflojar. Me repetía que era parte de la manda, que así tenía que ser. La noche en que todo cambió nos agarró en una zona más cerrada, donde el camino se metía entre árboles y la luz de la luna casi no alcanzaba a pasar. Las únicas luces eran las linternas y algunas veladoras que llevaban los peregrinos. El grupo se fue estirando sin que me diera cuenta. En un momento me detuve para ajustar la mochila y revisar una ampolla que ya no me dejaba pisar bien. Pensé que los alcanzaría rápido. Al levantarme, las luces ya no estaban donde esperaba. Primero creí que solo se habían adelantado un poco. Todavía alcancé a escuchar voces a lo lejos, luego solo pasos y después nada. Me quedé quieto unos segundos, tratando de ubicar el camino hasta que vi, más adelante, una línea de velas encendidas que se metía entre la vegetación. Me dio alivio pensar que eran otros peregrinos. Sin pensarlo demasiado, empecé a seguir esa luz, convencido de que me llevaría de vuelta al camino correcto. Seguí esas velas con la seguridad de que en cualquier momento alcanzaría a otros peregrinos, pero conforme avanzaba, algo empezó a sentirse fuera de lugar.
No era solo la dirección del camino, era la forma en que las luces estaban puestas. Las velas estaban directamente sobre la tierra, sin ningún vaso ni protección, como si alguien las hubiera dejado ahí sin preocuparse por el viento o por que se apagaran. El aire de la madrugada se sentía ligero, lo suficiente como para mover hojas o apagar una llama mal cuidada, pero esas velas no reaccionaban. La flama se mantenía firme, recta, casi inmóvil. No titilaba como debería. Me detuve un momento a observar una más de cerca, tratando de encontrarle sentido, pero lo primero que pensé fue que el cansancio ya me estaba jugando raro. Llevaba horas caminando sin descanso real. Unos pasos más adelante, empecé a notar el silencio. No era el silencio normal del campo en la noche. Faltaban sonidos que uno da por hecho. No se escuchaban grillos, ni el roce de ramas, ni el movimiento de algún animal pequeño. Todo estaba demasiado quieto. Incluso mi propia respiración me parecía más fuerte de lo normal, como si el sonido rebotara en algo que no podía ver. Intenté seguir avanzando sin pensar demasiado, enfocándome en una vela tras otra, como si eso fuera suficiente para mantenerme en el camino. Fue ahí cuando escuché algo más. Pasos, al principio suaves, casi mezclados con los míos. Pensé que alguien venía detrás, tal vez otro que también se había rezagado. Seguí caminando con la idea de que no estaba solo, esperando ver una luz más, alguna linterna o una sombra que confirmara que había alguien. No apareció nada. Los pasos continuaban, pero no se veían. En un punto aceleré un poco, queriendo alcanzar a quien fuera que estuviera adelante, y los pasos también cambiaron, como si se acomodaran a mi ritmo. Una sensación rara empezó a subir desde el estómago. Probé deteniéndome de golpe, solo para ubicar mejor el sonido. En ese momento, todo se quedó completamente en silencio, ni un solo paso más. Me quedé quieto unos segundos, escuchando con atención, hasta que decidí seguir otra vez. Apenas di 2 pasos. El sonido regresó, pero esta vez más atrás, como si alguien se hubiera movido para no estar tan cerca. Me dije que debía ser otro peregrino, alguien que no quería llamar la atención o que estaba tan cansado como yo. Pensar eso me ayudó a no entrar en pánico. Me concentré en recordar por qué estaba ahí, en la promesa que había hecho, en la cara de mi mamá, cuando nos dijeron que la casa ya no se iba a perder. Esa imagen me empujaba a seguir, incluso con esa sensación incómoda pegada al cuerpo. El camino, sin embargo, no ayudaba. No se veía marcado como los tramos anteriores. No había huellas claras ni señales de que pasara mucha gente por ahí. Las velas seguían apareciendo una tras otra, pero fuera de ese pequeño círculo de luz, todo lo demás era oscuridad cerrada. Los pies me dolían más, la boca se me secaba y empecé a sentirme desorientado, como si diera vueltas sin darme cuenta. En algún punto entendí que ya me había metido demasiado, que no sabría regresar aunque lo intentara, y aún así seguí caminando. El cambio fue de golpe, sin aviso. Un paso más y los árboles se abrieron, dejándome en una especie de claro que no esperaba encontrar. El aire ahí se sentía distinto, más pesado, como si costara trabajo respirarlo. El frío también bajó de repente, no como el de la madrugada normal, sino algo más seco, más metido en el cuerpo. Las velas seguían marcando el lugar, pero ya no estaban acomodadas como antes. La luz era más fuerte, más concentrada, y eso me permitió ver mejor el suelo. No era parejo, había montículos irregulares, tierra removida de forma descuidada, como si alguien hubiera cavado sin terminar bien el trabajo. Me detuve sin saber por qué, con la sensación de que no debía dar otro paso. Al fijarme mejor, algo no cuadraba. Las velas no estaban tocando el suelo. Al principio pensé que era un efecto de la luz, una ilusión por el cansancio, pero no. Flotaban apenas unos centímetros arriba, lo suficiente para que la sombra no coincidiera con la base. Me acerqué un poco más, sin darme cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Entonces noté las formas. No eran claras al inicio, solo bultos entre la luz y la oscuridad. Poco a poco fueron tomando figura, como si mis ojos tardaran en aceptar lo que estaba viendo. Eran personas,
o al menos tenían la forma de personas. Estaban de pie, quietas, distribuidas entre las velas sin moverse. El detalle que más me costó entender no fue inmediato. Miré primero la ropa. Prendas simples como las de cualquier peregrino, algunas largas, otras gastadas, como si hubieran pasado días caminando. Cada figura sostenía una vela, igual que las que flotaban alrededor. Luego subí la vista hacia donde debía estar el rostro, y no encontré nada. No era que estuviera tapado o en sombra, era más bien una ausencia, como si esa parte no estuviera definida. No había ojos, ni boca, ni rasgos, solo una superficie que no lograba fijarse en algo concreto. Intenté enfocar mejor, acercarme un poco, pero entre más lo hacía, más me costaba sostener la mirada. Algo dentro de mí empezó a armar una idea sin que yo lo buscara. Pensé en el camino, en la gente que se quedaba atrás, en los que no lograban terminar la peregrinación. Pensé en las promesas que se quedaban a medias. La relación se formó sola, sin que tuviera que decirla en voz alta. Esas cosas no estaban ahí por casualidad. Las velas dejaron de parecer guía en ese momento. Se sentían como otra cosa, como marcas, como si cada una correspondiera a alguien. Esa certeza me golpeó más fuerte que cualquier miedo. Quise retroceder, salir de ahí sin hacer ruido, pero el cuerpo no respondió igual. Las piernas se me hicieron pesadas, torpes. Una de las figuras se movió. No fue un movimiento brusco, apenas algo lento, suficiente para romper la quietud que había en todo el lugar. Levantó la mano que sostenía la vela y la inclinó un poco hacia mí. No supe si eso significaba que me había visto, si me estaba llamando o si simplemente estaba reaccionando a mi presencia. El corazón empezó a latirme tan fuerte que me mareó. El pensamiento que me atravesó en ese instante no fue claro, pero sí pesado. Sentí que si no terminaba mi camino, podía quedarme ahí, no como yo, sino como ellos. La vista se me empezó a nublar. Las luces se hicieron más intensas, como si se acercaran sin moverse realmente. Traté de dar un paso hacia atrás, pero el suelo pareció inclinarse. Todo se volvió confuso, y lo último que alcancé a percibir fue la luz de las velas envolviéndome antes de que todo se apagara. La luz me pegó directo en los ojos antes de que pudiera entender dónde estaba. El calor también llegó de golpe, muy distinto al frío que había sentido antes. Escuché voces, pasos, gente moviéndose cerca, y tardé unos segundos en reaccionar. Cuando abrí bien los ojos, vi rostros normales, preocupados, inclinados hacia mí. Alguien me había ayudado a incorporarme, y poco a poco fui reconociendo el entorno. Era el camino principal otra vez, la misma ruta por donde veníamos caminando desde días antes. El polvo, el sol, el movimiento constante de peregrinos. Todo estaba en su lugar. Me dijeron que me habían encontrado tirado a un lado de la vereda, como si me hubiera desmayado caminando. Tratando de ordenar las ideas, miré alrededor buscando algo que confirmara lo que había visto en la noche. No había árboles cerrados, ni rastro de la zona por la que recordaba haber pasado, mucho menos velas. Todo era abierto, seco, como había sido antes de que me separara del grupo. Eso fue lo primero que me hizo sentir que algo no cuadraba. Intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían bien. Mientras hablaba, notaba en las caras de los demás que no terminaban de creerme. Algunos pensaron que el cansancio me había hecho ver cosas, otros que me había desorientado y nada más. Nadie mencionó haber visto luces en el monte, ni haber escuchado algo fuera de lo normal. Decidí no insistir demasiado. Había algo en todo eso que no se dejaba explicar fácilmente, ni siquiera para mí. Lo que más me inquietaba no era que no me creyeran, sino que yo sabía lo que había sentido. No se parecía a un sueño. El miedo, el frío, la sensación de estar rodeado, todo había sido demasiado claro. Con el paso de las horas seguí caminando con la manda, más despacio, con el cuerpo todavía resentido. Algo dentro de mí había cambiado. No era solo el susto, era una especie de certeza difícil de describir. Sentía que, de alguna forma, me habían regresado al camino, como si no me hubiera perdido por completo.
o como si alguien no hubiera querido que me quedara allá. Cuando llegué al santuario y cumplí mi promesa, no sentí el alivio completo que esperaba. Había tranquilidad, sí, pero también algo más, algo que se quedaba dando vueltas en la cabeza. Cada vez que recuerdo esa noche, puedo ver las velas flotando y esas figuras quietas, sin rostro. Nadie me cree cuando lo cuento, pero los detalles siguen ahí, intactos. Y a veces tengo la impresión de que esas luces siguen encendidas en algún punto del camino, esperando a los que no logran llegar. Salí de madrugada rumbo a una entrega en los Altos de Jalisco, cerca de Lagos de Moreno, con el tiempo justo y la cabeza ocupada en llegar antes del amanecer. Me llamo Ignacio. Manejar de noche no es algo que me guste, pero ese viaje no daba margen para detenerme. Llevaba varias horas al volante, con el cuerpo ya pesado y la espalda reclamando cada kilómetro, como suele pasar cuando uno encadena tramos largos sin descanso. A mitad del camino, el GPS empezó a fallar hasta quedarse completamente sin señal. No fue algo raro al principio. En esas zonas es común perder cobertura, pero sí me obligó a tomar una decisión rápida. Recordaba un desvío que, en teoría, acortaba la ruta, una carretera secundaria que no aparecía bien en los mapas. Confié más en la experiencia que en la tecnología y giré sin pensarlo demasiado. La carretera era angosta, sin señalización clara, con tramos de tierra y otros apenas asfaltados. El silencio se volvió más marcado conforme avanzaba. No pasaba ningún otro vehículo, ni siquiera a lo lejos. El ruido del motor, que normalmente acompaña y hasta tranquiliza, empezó a sentirse extraño, como si estuviera siendo absorbido por el entorno. Subí el volumen del radio por costumbre, pero solo encontré estática. Al poco tiempo, empecé a notar cosas que no encajaban del todo. Las cercas a los lados del camino parecían repetirse, como si estuviera pasando por el mismo punto más de una vez. Los árboles, torcidos y secos, tenían formas demasiado parecidas entre sí. Miré el tablero varias veces, calculando la distancia recorrida, y algo no cuadraba. Había avanzado más de lo que ese tramo debería durar. Una sensación incómoda empezó a instalarse en el pecho, difícil de explicar. No era miedo exactamente, más bien una inquietud persistente, como cuando uno siente que algo está fuera de lugar, pero no logra identificar qué. Intenté convencerme de que era el cansancio jugando en contra, que necesitaba parar un rato, tomar café, despejar la cabeza. Después de una curva larga, cuando ya estaba considerando regresar, apareció la hacienda. No surgió poco a poco, como suele pasar con las construcciones en carretera, sino que se presentó de golpe, iluminada con una luz cálida que contrastaba con la oscuridad alrededor. Era grande, bien cuidada, con una fachada colonial que parecía sacada de otra época. Desde el interior se escuchaba música, clara, constante, distinta a cualquier cosa moderna. Reducí la velocidad casi sin darme cuenta. Frente al portón había carruajes estacionados, no camionetas ni autos, sino carruajes antiguos, con detalles que brillaban bajo la luz. Ese detalle me hizo fruncir el ceño. Parte de mí sintió alivio al ver actividad humana después de tanto silencio, pero otra parte no lograba encajar lo que estaba viendo con la realidad. Apenas detuve el camión, un hombre apareció en la entrada, alto, bien vestido, con una postura firme que imponía respeto sin necesidad de decir mucho. Se acercó lo suficiente para hacerme notar su presencia y, con una formalidad que ya casi no se ve, me indicó que podía pasar, que era bienvenido a la celebración. Dudé unos segundos dentro de la cabina, mirando la hacienda, sintiendo ese malestar crecer sin razón clara. El hambre y el cansancio terminaron pesando más que la desconfianza. Bajé del camión, cerré la puerta y caminé hacia la entrada con una sensación difícil de explicar, como si estuviera cruzando a un lugar donde no terminaba de encajar. Algo no estaba bien, eso lo tenía claro, pero en ese momento no supe decir por qué. Crucé el umbral y lo primero que me golpeó fue el contraste entre el exterior y el interior. El piso era de piedra pulida,
gastado por años de uso, y los pasos resonaban con un eco suave que se mezclaba con la música. Sobre mi cabeza colgaban lámparas antiguas, de esas con detalles en metal y cristal, proyectando una luz cálida que no dejaba sombras duras. Todo tenía un peso visual, como si cada objeto llevara décadas en el mismo lugar. Avancé unos metros y el salón principal se abrió frente a mí. Había gente por todos lados, vestidos con ropa que no encajaba con esta época. Los hombres llevaban trajes formales, bien ajustados, con cortes antiguos. Las mujeres usaban vestidos largos, con telas que caían pesadas y colores sobrios. Nadie parecía disfrazado, y eso fue lo primero que me hizo ruido. No había risas exageradas ni actitudes de fiesta moderna. Todo se sentía demasiado contenido. Intenté explicarlo de la forma más lógica posible. Pensé que podía ser un evento temático, algo organizado por gente con dinero, o incluso una propiedad turística que ofrecía experiencias de época. Esa idea me dio cierta tranquilidad, lo suficiente para no dar media vuelta. Me repetí que solo estaba cansado y que mi percepción podía estar alterada por el viaje. La música no se detenía en ningún momento. No logré identificar exactamente los instrumentos, pero sonaban antiguos, como sacados de otra época. No había pausas, ni cambios bruscos, ni aplausos. Era una continuidad perfecta, demasiado perfecta. Empecé a fijarme en los detalles, en cómo se movían las personas, y ahí fue donde algo empezó a romper esa explicación que me había dado. Los rostros eran lo que más me inquietaba. Las sonrisas se mantenían más tiempo del normal, como si se quedaran congeladas. Observé a varios durante segundos largos, esperando un parpadeo natural, pero eso no ocurría. No era que nunca parpadearan, era que lo hacían de una forma tan poco frecuente que resultaba antinatural. Sus movimientos también eran demasiado suaves, casi sincronizados, como si siguieran un ritmo que yo no alcanzaba a entender. Me ofrecieron comida poco después. Los platillos se veían bien, incluso apetitosos, con una presentación cuidada y porciones generosas. El olor estaba ahí, pero al probar el primer bocado sentí algo extraño. No había sabor. No era que estuviera mal cocinado, simplemente no sabía a nada. Mastiqué despacio, intentando identificar algún gusto, alguna textura real, pero la sensación era hueca, como si estuviera comiendo algo sin sustancia. En ese punto pasé de intentar convencerme a empezar a observar con más cuidado. Dejé de hacer movimientos innecesarios, de mirar directamente a las personas por mucho tiempo. Preferí mantener un perfil bajo, como si no quisiera llamar la atención. La incomodidad ya estaba instalada, pero todavía no llegaba a ser miedo, más bien una alerta constante, como cuando uno sabe que algo no está bien, pero no puede señalarlo con precisión. Entre todos, hubo alguien que se acercó con una actitud distinta. Un joven, bien vestido, con un traje impecable que parecía de otra época, pero con una forma de moverse más natural que los demás. Se comportaba de manera cordial, casi como si realmente le interesara mi presencia. Intenté sacar información, pero cada vez que trataba de ubicar el lugar o el momento, desviaba la conversación con elegancia, sin negarse, pero sin responder. El tiempo empezó a sentirse extraño. No sabría decir cuánto estuve ahí dentro. El cansancio me cayó de golpe, como si hubiera manejado toda la noche sin parar. El joven pareció notar ese cambio en mí y me dio a entender que no era buena idea quedarme hasta el amanecer. Su insistencia no fue agresiva, pero sí firme. Señaló que podía mostrarme el camino de regreso a la carretera, como si supiera exactamente de dónde venía. Acepté sin discutir. No fue una decisión pensada, más bien una reacción instintiva. Algo dentro de mí me decía que quedarme ahí más tiempo no era buena idea. Salí del salón con él, sintiendo que dejaba atrás algo que no terminaba de comprender, pero con la certeza de que alejarme era lo correcto. Salimos del salón sin llamar la atención, atravesando un pasillo largo donde la música empezó a escucharse más lejana, como si se quedara atrapada detrás de las paredes. El aire se sentía distinto afuera, más frío, más ligero,
y por primera vez desde que entré a ese lugar, pude escuchar mis propios pasos con claridad. La luz que venía del interior de la hacienda parecía perder fuerza conforme avanzábamos hacia el portón. Al cruzar el patio, noté que todo se volvía más silencioso. La música seguía ahí, pero ya no llenaba el espacio como antes. Las luces, que desde lejos parecían intensas, ahora se veían opacas, como si algo las estuviera apagando poco a poco. El joven caminaba a mi lado con calma, sin prisa, como si conociera perfectamente cada paso que estaba dando. Sentí la necesidad de mirar hacia atrás antes de salir por completo. Giré apenas la cabeza, esperando ver la misma escena que había dejado segundos antes. Por un instante, todo seguía igual. La hacienda iluminada, las ventanas encendidas, el movimiento dentro. Fue algo breve, casi como una fotografía detenida. En el siguiente parpadeo, ya no había nada. El espacio quedó vacío, oscuro, sin rastro de construcción, sin luces, sin sonido. El cambio fue tan brusco que me tomó varios segundos reaccionar. Me quedé inmóvil, tratando de entender si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. No había escombros ni ruinas, ni señales de que algo hubiera estado ahí momentos antes. Una presión incómoda me recorrió el cuerpo. No fue un susto explosivo, sino algo más profundo, más pesado, como si la realidad se hubiera desplazado sin avisar. Intenté encontrar una explicación inmediata, cualquier cosa que me permitiera acomodar lo que acababa de ver, pero no había forma de hacerlo encajar. El joven no mostró ninguna reacción. Se mantuvo en su lugar, con la misma postura tranquila, y me dio a entender que ese era el camino de regreso. Señaló la dirección de la carretera como si todo estuviera en orden, como si lo que acababa de desaparecer nunca hubiera estado ahí. Ese detalle fue lo que más me inquietó. Antes de apartarse, llevó la mano hacia el interior de su saco y sacó un objeto pequeño. Me lo entregó con un gesto sencillo, sin darle importancia. Sentí el peso en cuanto lo recibí. Era un reloj de bolsillo, de metal, bien trabajado, con detalles antiguos que no se veían en objetos modernos. La superficie estaba fría, sólida, completamente real. No supe qué hacer en ese momento. Guardé el reloj casi por reflejo y caminé de regreso al camión sin decir nada. Cada paso se sentía más rápido que el anterior, como si algo me empujara a salir de ahí. Al subir, cerré la puerta con más fuerza de lo normal y encendí el motor sin perder tiempo. La carretera apareció otra vez frente a mí, clara, definida, como si nunca hubiera desaparecido. No había rastro del desvío extraño ni de la hacienda. Manejar en ese momento se volvió automático. Llevé una mano al bolsillo varias veces durante el trayecto, comprobando que el reloj seguía ahí, intentando aferrarme a algo concreto. La luz del amanecer empezó a colarse por el horizonte mucho antes de lo que esperaba. Todo se volvió más normal con cada kilómetro, pero la sensación no desapareció. Ya no se trataba de lo que había visto afuera, sino de lo que no podía explicar dentro de mi propia cabeza. Porque si ese reloj era real, entonces lo demás también tenía que haberlo sido. Terminé la entrega como si nada hubiera pasado, siguiendo la rutina de siempre para no levantar sospechas. Firmé los papeles, revisé la carga y me obligué a actuar con normalidad frente a los demás. Por dentro, la cabeza no dejaba de dar vueltas, repasando cada detalle de la noche anterior. Evité comentar cualquier cosa. Sentía que, al decirlo en voz alta, iba a sonar absurdo incluso para mí. Durante varias horas intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. El camino, la hacienda, la gente, todo podía encajar en una mezcla de fatiga y sugestión. El problema era el reloj. Lo llevaba en el bolsillo y cada vez que lo tocaba, sentía su peso real, frío, firme. Eso no encajaba con ninguna explicación lógica. La idea de regresar empezó como algo pasajero, pero se fue volviendo más insistente. Necesitaba comprobar si ese lugar existía de verdad. Tomé la misma ruta de vuelta, buscando referencias que me resultaran familiares. Reconocí algunos tramos de la carretera, las cercas, ciertos árboles, pero nada coincidía del todo. Conduje más despacio,
atento a cada curva, esperando ver de nuevo la entrada de la hacienda. El terreno donde recordaba haberla visto estaba vacío. No había portón, ni luces, ni rastro de construcción alguna. Bajé la velocidad casi hasta detenerme, mirando alrededor como si en cualquier momento fuera a aparecer frente a mí. Solo había campo abierto, seco, con restos de vegetación y tierra irregular. La ausencia era total, y eso me dejó más inquieto que cualquier otra cosa. Más adelante encontré un puesto de gasolina y decidí detenerme. Necesitaba hablar con alguien que conociera la zona. El frentista, un hombre de aspecto cansado y manos marcadas por el trabajo, me escuchó mientras le explicaba lo que había visto. Su reacción no fue de duda ni de burla. De forma directa, me explicó que en esa región todos conocían la historia de una vieja hacienda que había existido ahí, pero que fue quemada durante la Guerra Cristera y nunca volvió a construirse. Esa confirmación me dejó helado. Sentí un peso en el pecho difícil de describir, como si algo terminara de acomodarse de la peor forma posible. Me dirigí al baño del lugar con la excusa de lavarme la cara. El reflejo en el espejo no ayudó. Tenía la expresión tensa, los ojos cansados, como si no hubiera dormido en días. Metí la mano en el bolsillo para sacar el reloj, con la intención de verlo una vez más, de asegurarme de que seguía ahí. Lo que encontré no fue lo mismo. La textura era distinta, más seca, irregular. El peso también había cambiado. Abrí la mano y tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. No era un objeto metálico, ni algo fabricado. Era un dedo humano, momificado, con la piel oscura y arrugada, endurecida por el tiempo. En uno de los lados todavía tenía un anillo antiguo, parcialmente incrustado. La reacción fue inmediata. Lo solté como si quemara y lo dejé caer en el bote de basura sin pensarlo dos veces. Salí de ahí sin volver a mirar. Regresé al camión y encendí el motor con una urgencia que no sentía desde hacía años. Mientras me alejaba, evité mirar por el retrovisor. Algo había sido real esa noche. De eso ya no tenía duda. El problema era entender qué fue lo que realmente me entregó ese regalo y en qué momento decidió cambiarlo.